Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 1, titulada Preámbulo de Deuteronomio. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. En el cual leemos lo siguiente: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor del que habla Juan aquí proviene de la antigua palabra griega ágape, y es el concepto de un amor que se entrega a sí mismo y que da sin exigir ni esperar una retribución. Es el tipo de amor que Dios tiene. Su amor llega a nuestra vida a través de nuestra relación con Él. Si queremos amarnos más unos a otros, debemos acercarnos más a Dios. Toda relación humana es como un triángulo. Las dos personas en la relación están en la base del triángulo y Dios está en la parte superior. A medida que las dos personas se acercan más a la parte superior del triángulo, más cerca de Dios, también se acercarán el uno al otro. Las relaciones débiles se fortalecen cuando ambas personas se acercan al Señor. Hacia el primer día del 11º mes del 40º año del Éxodo, Israel había acampado en Sitín, frente a Jericó, en las llanuras de Moab al oriente del Jordán. Durante los 2 meses que permanecieron allí, se hicieron los preparativos para ocupar Canaán, y tal vez, lo que es más importante de todo, Moisés pronunció los discursos que constituyen la mayor parte del libro de Deuteronomio. Un libro que, como todo en la vida, existe en un contexto, el cual juega un papel muy importante en la interpretación de su significado y propósito. ¿Cómo entenderías tú el propósito y la función de un limpiaparabrisas de automóvil si lo imaginas en el contexto de un reproductor de discos compactos? Nada que ver, ¿cierto? Claro, porque es el contexto del automóvil el que nos ayuda a entender la función y el propósito del limpiaparabrisas. Pues de igual manera, el libro de Deuteronomio sería uno muy difícil de entender fuera del contexto en el que surgió. Un contexto repleto de historia, que nos ayuda a comprender las circunstancias no solo del libro en sí, sino también del mundo y el entorno de entre los cuales él surgió. Intentar abarcar en 7 días de estudio los miles de años de historia antes de aterrizar en Deuteronomio sería algo parecido a leer las 1500 páginas del libro La Guerra y la Paz del escritor ruso León Tolstoy en solo 3 días. Muy probablemente, si al final de esos 3 días nos preguntaran de qué trataba el libro, diríamos, pues se trata de Rusia. Y nada más. Pero para que eso no nos suceda con Deuteronomio, nos centraremos en los aspectos más destacados para ver el contexto necesario
y comprender mejor este bello libro, repleto de la verdad presente. La declaración Dios es amor en 1 de Juan 4:8 es de valor infinito para comprender el plan de salvación. Solo el amor podría haber dotado de libre albedrío a sus criaturas, corriendo así el riesgo de participar de los sufrimientos que el pecado ha acarreado a la deidad, a los ángeles y a los seres humanos. Solo el amor podía haber tenido interés en ganar el alegre servicio voluntario de los que estaban en libertad de seguir sus propios caminos. Y cuando entró el pecado, solo el amor pudo tener la paciencia y la voluntad para idear un plan que permitiera que el universo comprendiera plenamente los hechos básicos del gran conflicto entre el bien y el mal, con lo cual quedaba el universo a salvo de cualquier nuevo surgimiento de egoísmo y odio. Dios, que es verdaderamente amor, en la guerra contra el pecado solo puede usar la verdad y el amor, mientras que Satanás utiliza astutas mentiras y la fuerza cruel. Solo el amor pudo inspirar el plan que permitiría que el Hijo redimiera a la raza humana de la culpabilidad y del poder del pecado. Primero, mediante su vida terrenal, su muerte y resurrección, y que después se convirtiera en cabeza de una raza nueva sin pecado. Dios fue impulsado por su misma naturaleza a idear y llevar a cabo este asombroso plan. Cuando Dios creó a seres inteligentes y racionales en el cielo y en la tierra, con la capacidad de amar, siempre existió el riesgo de que no lo amaran. Algunos no lo hicieron, y de allí los orígenes de lo que conocemos como el gran conflicto. Isaías, capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es cierto que el rey de la Babilonia literal brilló fuertemente entre los hombres de sus días, y cayó tan duro y tan completamente como si un hombre hubiera caído del cielo. Pero había un ser mucho más brillante y resplandeciente que habitaba los cielos, y que cayó aún más dramáticamente: el rey de la Babilonia espiritual, Satanás. Ezequiel capítulo 28, verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Si no fuera por este pasaje y el que se encuentra en Isaías 14, no tendríamos ningún relato razonablemente completo del origen, de la condición inicial y de las causas de la caída del príncipe del mal. ¿Acaso Lucifer fue creado con capacidad
de amar? Podemos responder con toda certeza que sí, porque tenía verdadera libertad moral. Es posible que con nuestras limitadas capacidades humanas no logremos comprender plenamente lo que significa Dios es amor, pero comprendemos lo suficiente como para saber que es una muy buena noticia. Sí, Dios es amor. Cuando a un escolar se le pregunta sobre a qué personaje de la historia se le atribuye el descubrimiento de la gravedad, inmediatamente trae a su mente la imagen de Isaac Newton y una pequeña manzana cayendo sobre su cabeza. Más allá de que Isaac Newton nunca mencionó la caída de la manzana en ninguno de sus escritos, estrictamente hablando, él en realidad no descubrió la gravedad, pues bastaba con caerse al suelo para conocer la gravedad. Lo que sí hizo este físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés fue comprender que la misma fuerza que dejaba caer la manzana, es decir, la gravedad, también mantenía a la Luna en órbita alrededor de la Tierra, a la Tierra en órbita alrededor del Sol y así sucesivamente. Por milenios se había creído que las leyes que gobernaban los cielos eran diferentes a las leyes que gobernaban la tierra. Y Newton demostró que esto no era así. Él logró establecer esta verdad en el ámbito de las leyes naturales, pero en el contexto de la ley moral, el principio aplicado es el mismo. Sí, porque la libertad que es inherente al amor fue la que llevó a la caída de Lucifer en el cielo, pero fue la misma que llevó a la caída de la humanidad en la tierra. Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todos conocemos el resto de la historia, ¿cierto? Tanto Eva como Adán hicieron uso de su libertad, pero separaron esa libertad del consejo de aquel quien se las había otorgado. A partir de ese momento todo fue de mal en peor, a tal extremo que, como lo dice Génesis capítulo 6, verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y todos conocemos bien esta otra historia, que culminó con la destrucción del mundo entero, exceptuando a Noé y su familia, a través del diluvio. Pero muy a pesar de contar con una segunda oportunidad para comenzar de nuevo, la humanidad continuó desafiando a Dios. Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre,
por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Si aún después de esa segunda creación, luego del diluvio, la humanidad continuó degradándose, ¿cuál será la condición de la humanidad hoy en día? ¿Estaremos hoy mejor que antes? Más allá de la obvia respuesta, la buena noticia para ti y para mí es que Dios también nos da la libertad para decidir a quién servir. Inmediatamente después de la confusión de lenguas y posterior dispersión de Babel en Génesis 11, se describe a los descendientes de Sem, en cuya genealogía aparece por primera vez el nombre de Abram, como uno de los 3 hijos de Taré. ¿Qué prometió Dios a través de Abram? Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo a Abraham se le prometió bendición, sino que Dios también prometió convertirlo en una bendición, incluso al punto en el que todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham. Esta increíble promesa fue completada en el Mesías, que vino del linaje de Abraham. La bendición de Dios a Abraham no fue para su propio bien, ni incluso para el bien exclusivo de la nación judía que emergía. Fue para todo el mundo, para todas las familias de la tierra a través de Jesucristo. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos ayuda a comprender un poco más lo que Dios prometió hacer a través de este patriarca. Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta fue una fuerte reprimenda para los cristianos judíos que intentaban someter a los cristianos gentiles a la ley, porque creían que eran superiores al ser descendientes directos de Abraham y observar la ley. Pero Pablo les dijo aquí que el vínculo más importante con Abraham no era el vínculo de la genética ni el vínculo de las obras, sino el vínculo de la fe. La intención era destruir la idea de que un gentil primero debe convertirse en judío antes de poder convertirse en cristiano. Si eso fuera necesario, Dios nunca habría dicho que esta bendición se extendería a todas las naciones, porque los gentiles habrían tenido que convertirse en parte de la nación israelita para ser salvos. La idea es que el Evangelio llegue a las naciones, no que las naciones vengan y se asimilen a Israel.
Muchas generaciones aparecieron desde que el llamado de Abraham se expresó por primera vez. Y muy a pesar de la disfuncionalidad y desorden en muchas de estas familias, Dios cumplió finalmente la promesa con el llamado de otro personaje importante, al cual se dirigió diciendo en Hechos capítulo 7, verso 32, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es que Dios siempre llama a un pueblo, porque su deseo es difundir el conocimiento de la verdad al resto del mundo. Sin duda alguna, la experiencia del pueblo de Israel durante el Éxodo y todo lo que éste implicó, desde el llamado inicial a Moisés hasta el drama en el Mar Rojo, definitivamente fue algo impresionante, tanto para aquellos que sobrevivieron como también para los que murieron. ¿Cuál habrá sido el objetivo del Señor al realizar este impresionante y dramático rescate de su nación, de su pueblo? Éxodo capítulo 19, versos 4 y 5. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le dio un mensaje a Israel a través de Moisés, un mensaje sobre su propósito y destino para Israel. Y este destino estaba basado en lo que Dios ya había hecho por ellos en la gran liberación de Egipto. Las alas de águilas son fuertes y seguras, pero también hablan de una protección cuidadosa. La liberación era para compañerismo, porque Dios no liberó a Israel para que ellos pudieran vivir apartados de Él, sino para que ellos pudieran ser el pueblo de Dios. Muy pronto haría un pacto formal con su pueblo en el monte Sinaí, pero antes de que lo hiciera, reveló lo que quería hacer por un Israel obediente. Dios quería que Israel fuera un tesoro especial para Él. Quería que fueran un pueblo con un lugar único en el gran plan de Dios. Un pueblo de gran valor y de importancia para Él. Y esto queda aún más reflejado en la pregunta dirigida por Moisés en Deuteronomio capítulo 4, verso 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Moisés le pidió a Israel que considerara cuidadosamente los tiempos pasados y se preguntara si Dios había tratado a otra nación de la misma manera que había tratado con Israel. Israel necesitaba entender que tenía un lugar especial en el plan de Dios. De la misma manera,
Cuando consideramos cómo Dios ha tocado nuestras vidas, es decir, cómo hemos experimentado el poder que nos libra del pecado, nos da esperanza para ser animados, sana nuestros cuerpos, libera nuestros corazones llenos de amargura, responde nuestras oraciones, nos permite vencer los obstáculos más grandes. Cuando consideramos todas estas cosas, es cuando ciertamente sabemos que Jehová es Dios. Finalmente, el Señor dio a Israel estipulaciones sobre el pacto. Éxodo capítulo 24, verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nuestro pacto con Dios se basa en sus palabras y sus términos, no en los nuestros. Pero debe haber una respuesta. El pueblo declaró que obedecería. ¿Qué responderemos nosotros? Sí, efectivamente, el pueblo de Israel dijo una y otra vez: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Lo hizo en Éxodo 19:8, en Éxodo 24:3 y en Éxodo 24:7. Y a pesar de haber sido un pueblo muy sincero al pronunciar esas palabras, la historia bíblica demuestra que vez tras vez su manera de actuar contradijo totalmente sus palabras. Israel tenía una parte del pacto con el Señor que cumplir, y esa parte se reducía a una sola cosa. Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Más claro no se puede, ¿cierto? Antes de que Dios llamara a Israel para guardar su ley, Él les ordenó que guardaran su pacto. Y es que el pacto que Dios hizo con Israel involucraba la ley, el sacrificio y la elección de obedecer y ser bendecido, o desobedecer y ser maldecido. Pero la infidelidad de Israel parecía ser más la norma que la excepción, y las consecuencias de esto no podían ser otras que las que se dieron. El pueblo escogido de Dios, que debía entrar rápidamente a la tierra prometida, se negó a confiar en lo que el Señor le había dicho que hiciera. El resultado: Números capítulo 14, versos 32 y 33. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. La generación del pueblo de Israel a la cual fueron dirigidas estas palabras por parte de Dios a través de Moisés, no era un pueblo en abierta rebelión contra su Señor en ese momento. Pero lo que sí había era murmuraciones, quejas,
desobediencia y sobre todo desconfianza en su Señor. ¿Qué es lo que hacía que este pecado fuera mucho más atroz para Israel? Números capítulo 14 versos 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así es, pese a todo lo que habían visto y vivido, todavía se negaban a obedecer al Señor. Israel demostró en ese entonces que ellos aún tenían mentalidad de esclavos. Ellos no pensaban como pueblo de la tierra prometida. Tomaría más preparación en el desierto hasta que ellos llegaran a ser un pueblo listo para vivir en la tierra prometida. ¿Qué tanto estamos confiando tú y yo cada día en el Señor? ¿Nos estamos preparando con el fin de ser un pueblo listo para entrar en la Canaán celestial? Ese es el deseo y el pedido de nuestro Dios. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Dios es amor. El énfasis de Juan en el amor entre el pueblo de Dios es poderoso. Él insiste en que hay algo que se le da al creyente cuando es nacido de Dios. Se les imparte un amor que no tenían antes. Los cristianos no somos simplemente perdonados. No, nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios. Por supuesto, este amor no se perfecciona en la vida de un cristiano de este lado de la eternidad. Pero aunque no esté perfeccionado, debe estar presente y debe estar creciendo. Realmente no puedes crecer en tu experiencia de Dios sin también crecer en el amor unos por otros. Juan puede decir con valentía: el que no ama no conoce a Dios. Si no hay amor real por el pueblo de Dios en tu vida, entonces tu afirmación de conocer a Dios y experimentar a Dios no es verdad. Número 2. Los que son de fe. En Gálatas capítulo 3, Pablo deja en claro que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ya que Abraham fue hecho justo por fe y no por obras, Abraham fue, por tanto, el padre de todo aquel que cree en Dios y es tenido por justo. Los cristianos judíos de este tiempo creían profundamente que tenían una posición ante Dios porque eran descendientes genéticos de Abraham. Algunos rabinos judíos incluso enseñaban que Abraham estaba a las puertas del infierno solo para asegurarse de que ninguno de sus descendientes pasara accidentalmente. Juan el Bautista trató este mismo pensamiento cuando dijo: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún
de estas piedras. Pablo derribó aquella confianza ciega en la relación genética con Abraham y mostró que lo que realmente importaba era la fe en Jesús. Y número 3. Nuestra parte del pacto: amarle. Amar a Dios siempre implicará confiar en Él y obedecerle. Cuando Cristo le respondió a aquel escriba, "Y amarás al Señor tu Dios", estaba dejando en claro que lo que Dios en verdad quiere de parte del hombre es amor. Nosotros podemos obedecer a Dios sin amarle, pero si le amamos, la confianza y la obediencia le seguirán. La desobediencia no proviene solamente de una abierta rebelión contra Dios. Basta con que tú y yo dejemos de confiar en Él. Aprendamos a confiar. Aprendamos a hacer correctamente nuestra parte del pacto. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que nunca, hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en sus relaciones con Moisés. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debía olvidarse, a saber, que Él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.